del capítulo 10 de nuestra confesión de fe, que es el capítulo del llamamiento eficaz. Y en el párrafo anterior fuimos introducidos al concepto del llamamiento o el llamado eficaz, que, que como su nombre lo dice, es un llamado o una convocación de parte de Dios. Ese es en esencia el llamado. Es un llamado, es una convocación de parte de Dios, pero decimos que es un llamado eficaz o un llamamiento eficaz porque no solamente implica la convocación de parte de Dios, la invitación de Dios a los pecadores para que vengan hacia Él, sino también una transformación interna que los capacita para responder eficazmente al llamado de Cristo. O para, si nos preguntamos qué es el llamamiento eficaz, en palabras sencillas podemos decir que es un llamado interno de parte de Dios a los pecadores que implica una transformación que les permite venir eficazmente a Cristo. Eso es lo que, si de alguna manera pudiéramos definir en palabras sencillas qué es este llamado eficaz, diríamos que es eso, que es un llamado interno de parte de Dios a los pecadores que implica una transformación que les permite venir eficazmente a Cristo. Así que este llamado se contrasta, hermanos, con el llamado externo o con la predicación del Evangelio que, que incluye en sí misma un llamado o un llamamiento al arrepentimiento. Pero este llamado es un llamado externo, es un llamado general y naturalmente rechazado por los hombres. Pero cuando hablamos del llamamiento eficaz, estamos hablando de un llamado que ocurre en el interior de la persona, es distinto al llamado general que hace nuestros hermanos en el evangelismo cuando invitan al pecador a venir a Cristo, están hablando de manera general a las personas, pero el llamado eficaz del que estamos hablando es un llamado que llega particularmente a la persona, al corazón, y la convence y la transforma. Y este llamado no puede ser rechazado, a diferencia del llamado general en el evangelismo, que constantemente vemos como las personas simplemente lo ignoran o lo rechazan abiertamente. Este llamado interno y eficaz no puede ser resistido, no puede ser rechazado, porque una vez que el pecador es transformado o es regenerado, no puede sino solo responder al llamado positivamente. Él no solamente puede responder, puede escuchar, sino que ahora quiere y está inclinado positivamente a este llamado. Así que, en esencia, este llamamiento eficaz no solo invita a los pecadores a venir a Cristo, sino que los transforma para que anhelen venir a Él. Así que, por lo tanto, vemos este contraste entre el llamado general y externo que se hace en el evangelismo y que puede ser rechazado, pero esto es porque no va acompañado de la regeneración o del nuevo nacimiento. Y en contraste, el llamado interno es interno y no puede ser rechazado porque llega particularmente al corazón por causa de la regeneración. El pecador no puede sino responder correctamente al llamado. Así que, hermanos, con eso en mente, vamos a leer juntos nuestro segundo párrafo que dice así: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios,
no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. En esencia, este párrafo, hermanos, nos enseña con mayor detalle cómo es que este llamamiento del que estamos hablando, cómo opera este llamamiento. O más específicamente, cómo opera Dios en este llamamiento o cómo opera el hombre, qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace el hombre cuando se hace este llamado, cómo está funcionando el llamado. Porque esas son las dos preguntas importantes de hoy, porque a lo largo de la historia se ha reconocido que existe un llamado de parte de Dios. De manera que el arminiano va a decir, cuando predica el evangelio, va a ser un llamado al arrepentimiento, y el calvinista va a ser un llamado también a los pecadores. En eso no hay debate, sabemos que existe ese llamado. Entonces, la diferencia en este debate o la diferencia de cómo ve el arminiano y cómo ve el calvinista este llamado no es el hecho de que debe haber o no llamados, sino la manera en la que participa Dios y participa el hombre. Básicamente hay dos opciones. O Dios opera solo y el hombre se mantiene pasivo, o Dios hace el llamado y el hombre coopera para responder al llamado. Acuérdense de las dos opciones que tenemos. O Dios opera solo y el hombre se mantiene pasivo, o Dios hace el llamado y entonces el hombre tiene la responsabilidad de responder. Y se dan cuenta entonces, hermanos, de cuál es la diferencia entre las dos posturas. En la primera opción, Dios es el que llama, pero también ese es el que capacita al hombre para responder al llamado. Y en la segunda opción, Dios llama, pero el hombre decide si responde o no. Creo que todos estamos familiarizados con esas dos posturas. Y como muchos se podrán dar cuenta ya en este momento, la opción por la que nuestra confesión se inclina, lo que nos está enseñando la confesión es la primera opción, que Dios es el que obra únicamente y el hombre se mantiene pasivo. Dice la confesión, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto enteramente pasivo. Entonces, aquí la pregunta es esta: ¿podría el hombre o puede el hombre cooperar con Dios en este llamamiento? Ese es lo que el arminiano diría. El arminiano diría que sí, porque ¿cómo puedes explicar, diría el arminiano, cómo explicas que Dios está llamando a los hombres a arrepentirse si Él sabe que ellos no pueden arrepentirse? Eso sería injusto, que Dios esté pidiendo algo que Él sabe que los hombres no pueden cumplir. Sería cruel que hiciera eso. Y he escuchado a arminianos decir, sería como si Dios le dijera al hombre que tiene que volar, aunque sabe que no sabe volar y no puede volar, y le está exigiendo que vuele aunque no puede volar. Sería muy cruel y sería algo muy malvado. Y entonces, por lo tanto, el hombre tiene que cooperar, tiene que haber una capacidad en el hombre para que el hombre coopere en este llamamiento. Entonces, la confesión nos dice que no. La confesión dice que el hombre se mantiene pasivo, que no puede responder por sí mismo, porque la confesión continúa diciendo,
al estar muerto en delitos y pecados hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. En pocas palabras, ¿cómo podría un muerto cooperar en este llamamiento? La Escritura dice claramente que por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados, de modo que no hay en nosotros mismos nada con lo que podamos responder a este llamado. No podemos responder si estamos muertos. Dios es el que hace todo el trabajo de este llamamiento y es el que lo hace eficaz. Él convoca al pecador y él al mismo tiempo le da vida al pecador y para que pueda responder al llamado. Para que él es el que hace eficaz el llamamiento. Y entonces una buena ilustración de esto la tenemos en la resurrección de Lázaro. Ustedes saben que Lázaro era un hombre que tenía 4 días en su tumba y que él recibió el llamado de Jesús que le dijo, sal de la tumba, levántate, sal de esa tumba. Entonces, ¿se imaginan, hermanos, esa escena? ¿Podría Lázaro poner algo de su parte? ¿Podría un hombre muerto que, como decía su hermana, es su cuerpo hiede porque lleva mucho tiempo ahí? Ya no tiene caso que vayamos hacia allá porque está muerto. ¿Ya qué vamos a hacer? Ahora nos queda esperar hasta el día de la resurrección. Entonces Lázaro, de alguna manera, ¿creen que podría haber cooperado en este llamamiento? ¿O que tenía siquiera la capacidad de escuchar lo que Jesús estaba diciendo? Lázaro no cooperó ni puso nada de su parte, simplemente el llamado que Jesús le estaba haciendo no solo tenía la instrucción de lo que él tenía que hacer, sino que su palabra iba acompañada con poder para darle vida y para darle la capacidad de volver a vivir y de poder levantarse y salir de su tumba. Porque de otra manera, ¿cómo era posible que los oídos de un muerto escucharan esta instrucción? Entonces, aquí nos preguntamos cómo es la participación de Dios, de Dios y del hombre en este llamado. Podemos decir que la participación de Dios es activa y exclusivamente de Él, mientras que la participación del hombre es pasiva. Él literalmente no hace nada. Este llamamiento, dice la confesión, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios y no de ninguna cosa prevista en el hombre ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados. ¿Sí queda claro hasta aquí lo que estamos explicando, hermanos? Entonces, vamos a preguntarnos qué textos respaldan esta enseñanza. Y en primer lugar tenemos, la confesión nos apunta a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, donde dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahí está este llamamiento del que hablamos. Él nos salvó y nos llamó con este llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También tenemos Tito del capítulo 3, del versículo 4 al 5. Tito 3, del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ahí está implícito que la salvación necesita de esta regeneración. El hombre muerto no puede responder al llamado a menos que sea regenerado por el Espíritu. También en Efesios 2, del 4 al 5, tenemos el texto que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos. Y más adelante el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este texto incluso explica que ni siquiera la fe es de nosotros, ni siquiera la capacidad de creer era de nosotros, porque estábamos muertos. Dios tuvo que habernos dado vida primero para que pudiéramos creer en Dios. Y finalmente tenemos Romanos 9:11, donde dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ahí vemos que está implícito esto. Él nos llama y no es porque hubiera algo en nosotros, ni porque nosotros hubiéramos cooperado con Él para responder al llamado, sino porque Él quiso llamarnos por su pura misericordia. Y la confesión nos va a dar muchos más textos que respaldan esta enseñanza, en lo que claramente aprendemos que si Él no nos da vida, no vamos a responder a su llamado. Esa es la esencia de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si Dios no nos da vida, nosotros no vamos a responder al llamado. Por eso el llamado externo muchas veces es rechazado, porque los hombres están muertos en delitos y pecados y están siguiendo la corriente de este mundo y escuchan las palabras del predicador, pero sus corazones están muertos y no responden a él a menos que Dios les dé vida. Y finalmente la confesión añade, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Y está ahí aludiendo a Efesios 1, 19 al 20, donde dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como ya lo hemos visto, esta enseñanza es crucial para la fe cristiana, que el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo es el mismo poder que opera en nosotros, primero para darnos la vida que necesitábamos para responder y después para arrepentirnos y creer. Y este mismo poder, como hemos visto en Efesios, es el que actúa para capacitarnos hasta la gloria, para dice Pablo, ora por ellos, para que el poder de Cristo los capacite, los mantenga firmes hasta que sean llenos de toda la plenitud de la gloria de Dios. Así que esta doctrina del llamamiento soberano y poderoso nos puede llevar a nosotros a meditar en la gloria de Dios, en darle toda la gloria a Dios por la salvación de los hombres. Y nos debe conmover a nosotros al recordarnos que de no haber sido por su amor y su misericordia, o como dice la confesión, por su gracia libre y especial, nosotros habríamos permanecido indiferentes a su llamado y así seguiríamos, o muchos de nosotros tal vez ya estaríamos en el infierno. Por lo tanto, si hoy somos creyentes, es gracias a esa libre gracia que primero nos dio vida y nos capacitó para responder al llamado. Y si no eres creyente, esta doctrina te presenta a ti tu impotencia y tu incapacidad, pero no para que te abandones en ella y digas, bueno, pues si yo no puedo ser salvo y si tengo que esperar a que Dios me salve, pues entonces me abandono a mi suerte a ver qué pasa, a ver si Dios quiere salvarme o no. Esta doctrina no es para que te abandones a tu suerte a ver qué pasa, a ver si Dios quiere salvarte, sino para que mires en la condición en la que te encuentras y digas, estoy desprovisto de todo. Si Dios no me salva, si Dios no me da vida, no voy a poder venir a Él, no me voy a poder arrepentir. Entonces eso, ver tu incapacidad te puede llevar a suplicar que Él te salve y que tenga misericordia de ti. Así que esa es la manera en la que
esta doctrina puede ayudarnos, por un lado, a meditar en la gloria de Dios, en que Él es soberano, por otro lado, agradecerle y a humillarnos delante de Él por salvarnos, y los que no conocen a Cristo pueden usar esta doctrina para ver su incapacidad y suplicarle misericordia a Dios. Así que si algún hermano tiene alguna duda, es momento de las preguntas. Sí, hermano. Sí. Sí, pero la escritura habla siempre en términos directos de responsabilidad. Tú eres responsable y tienes que responder y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar así. Es tu responsabilidad, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Cristo, aunque sabemos que detrás de todo eso está siempre la gracia libre de Dios. Ujú, ujú, exacto. ¿Alguien más, hermano? Sí, hermano. Pues es que si ha creído en Cristo y se ha arrepentido, pues es salvo, pero ya todo eso particular de si, por qué no se sale o si se muere antes de salirse o algo así, pues es solo Dios lo sabe, ¿no? Yo no sabría qué decir ahí. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay nadie más, hermanos, vamos a orar para terminar nuestro estudio. Amado Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti, porque somos hechura tuya, Señor, porque tú nos viste en nuestros delitos y pecados, nos viste siendo arrastrados por la corriente del mundo y nos levantaste, nos sacaste, nos limpiaste y a ti sea toda la gloria, Señor. No hubo nada en nosotros que te moviera a hacer lo que hiciste. No hay nada de lo que podamos jactarnos, Señor. Te agradecemos por salvarnos, por transformarnos, y te suplicamos que atesores estas verdades para que nunca nos jactemos, nunca nos olvidemos de dónde nos sacaste, y para que crezca nuestro agradecimiento hacia ti. También, Señor, si es tu voluntad, para que alguno de los que está entre nosotros reconozca que necesita de ti y sea movido a clamar misericordia, Señor, por favor. Te suplicamos todo esto en nombre de Jesús. Amén.